Hola, te damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí, porque de esa manera creemos de que estamos cumpliendo este gran legado, esta gran intención que hoy día nació en el corazón de Dios para con nosotros, es poder llegar con una palabra del Evangelio a tu corazón. Damos la bienvenida también a todos aquellos que por primera vez se conectan con nosotros y estás ahí sentado, presto, expectante a poder recibir una palabra que es de Dios. Puede ser para ti la primera vez y estás ahí para tener que escucharla, como también para muchos de aquellos que ya llevamos meses compartiendo este espacio virtual que ha llenado el corazón de muchas personas. Así que quiero dar la bienvenida a todos aquellos a Sion, a un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Hemos estado viviendo ya hace algún tiempo, incluso creo que este nuevo tiempo ha pasado a ser para nosotros también ya un estilo de vida. En muchos se ha ido diseñando y rediseñando un nuevo tiempo, y es necesario poder ir pensando y sintiendo que viene un nuevo tiempo, para muchos mejor, para otros peor. Empatizamos con todas las áreas, pero sí estamos seguros de algo, de que la sociedad a nivel mundial ha cambiado en muchos aspectos y seguirá cambiando. Pero la palabra de Dios seguirá siendo fiel para entregarnos el consejo práctico. Lo que me ha llevado frente a todo esto que ha estado pasando y sucediendo, y creo que Dios me ha hecho pensar en cuándo la iglesia, frente a todas estas situaciones que por años van ocurriendo y mutando, cuando una sociedad se va de una otra forma causando efervescencia, en donde hemos visto tantos ciclones sociales que han venido en este último tiempo, cuando la iglesia pierde el protagonismo social y deja de crecer. ¿Por qué venía este tema en mi corazón? Porque muchas veces la iglesia pierde crecimiento, la iglesia pierde protagonismo, el creyente pierde protagonismo frente justamente a estas situaciones. Ahora, ¿y qué pasa por la mente y la excusa o la explicación de la iglesia? Muchas veces culpar a una sociedad diciendo de que ellos no quieren saber nada con Dios. ¿Cree usted que la sociedad de hoy tiene necesidades? Yo digo un rotundo sí, y si no, prenda el televisor o encienda también su celular. El descontento social, el abuso, inseguridades, abandono, enfermedades del cuerpo, del alma, todos los efectos de la pandemia que hoy día está dejando, y una lista interminable de muchas más que podríamos enumerar. Y la iglesia, el creyente, ¿qué rol cumple ante esta realidad? Esa es la gran pregunta que hoy día vengo a hacerte. ¿Será que hemos perdido sensibilidad? ¿O estaremos diciendo, el mundo no quiere saber nada con Dios? Ellos no quieren conocer a Dios. Lo escuché y lo he escuchado en más de una ocasión. Los fariseos pensaban en el tiempo de Jesús de la misma manera. Al ver a las multitudes, ellos lo que sentían era desprecio, juicio y condenación hacia ellos. Eran indiferentes, primeramente, a su realidad y a su situación. Y estaban orgullosos ellos de ser moral y religiosamente superiores a esa sociedad que ellos estaban viviendo. Su tiempo se iba en refinar su religiosidad y en sutiles discusiones acerca de la ley y de la interpretación. Esa era la vida de los fariseos. No sé si les suena algo familiar en estos tiempos. Grupos que lo que hacen es discutir solamente de la misma manera, quizás a veces veo, de discusiones religiosas, teológicas, de tener que preocuparse del desarrollo y de cuestiones de moralidades, que no diga mal esto de mí, con tanto cuidado, algunos del cuidado de que no sé si alguien vaya a pensar de que estamos no cumpliendo distanciamiento social para tener que hacer una grabación. En fin, hay tantas situaciones, que si usé o no usé la mascarilla,
Hoy día vemos y estamos sintiendo la presión de las condiciones sociales, pero nosotros muchas veces como iglesia más bien nos alejamos de la posibilidad de poder afectar a una sociedad que está necesitada. ¿Qué hace la iglesia? ¿Criticar al homosexual solamente? ¿Qué hace la iglesia? ¿Criticar al drogadicto? ¿Criticar la inmoralidad de una sociedad? Vamos a seguir desde el podio de la comodidad y del prejuicio sin involucrarnos y vamos a continuar diciendo el mundo está malo y gritamos por las esquinas. Muchas veces escuchamos a los evangélicos decir, si no te arrepientes te irás al infierno, como que si fuera la gran solución que le estamos dando a esas personas, a esa sociedad que está herida, que está afectada, que está desconcertada, que no sabe qué hacer, que la palabra de Dios misma dice de que ellos no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Esto no es de ahora, es a lo largo de todo el canon de las Escrituras que nos habla de una sociedad que no logra ver y en su ceguera van probando muchas alternativas que pareciera ser que a nosotros, los cristianos, eso nos ofende. Todo pasa en cómo vemos y observamos las cosas. La Biblia dice en Mateo 6, en el versículo 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo, dice, es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es como vemos a las personas, las cosas y las circunstancias. Es como tú ves a los demás. La crítica y de la crítica nadie está libre. Nadie, y nunca estaremos libres. Pero hay situaciones en donde vamos a ver que esa crítica es netamente alimentada por el ojo y la manera que cada uno ve las situaciones. En Lucas capítulo 10 nos habla lo siguiente. Respondiendo Jesús un día dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Cuenta esta historia para tener que relatar algo muy importante. Los cuales, dice, le dejaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Pero ¿qué ocurre en esa escena? Escúcheme bien. Pasa un sacerdote y viéndole pasó de largo. Luego no solo un sacerdote, sino que pasa luego un levita, otro referente del cristianismo de la era. Y dice que viéndole siguió de largo. Pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él, del que había sido golpeado, del que estaba herido y dañado, dice, y viéndole también, fue movido a misericordia. La pregunta que uno le hace a esta historia, ¿qué es lo que este samaritano vio que los otros dos no vieron? Hay un enfoque distinto, hay una manera distinta que cautiva el corazón de un samaritano y no de los referentes, los otros dos referentes del cristianismo, de la pureza de aquel entonces espiritual, que conmueve el corazón de un samaritano. Y todo es 3 veces y los 3 hicieron lo mismo. Viéndole, 2 pasaron de largo y viéndole, 1 fue movido a misericordia. Es por esta razón que hoy día le quiero invitar a ver 3 realidades que Jesús observó en una sociedad carente que le provocó también compasión. He querido titular de una manera muy particular. Acá en el campo, cuando los campos están listos, maduros para la siega, para tener que cosechar, en muchos fundos acá se ve un letrero que dice, se necesitan cosechadores. Bien, he querido titular de esta manera, para que cuando venga esa temporada y usted pueda ver esos letreros, este mensaje
le venga a su memoria. Le invito a compartir conmigo el sermón que he titulado Se necesitan cosechadores. Vamos al texto que vamos a tener en lección el día de hoy. Mateo 9, capítulo 35 al 38, dice así esta historia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, la cosecha, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Quiero señalar inmediatamente algo muy importante. ¿Qué es lo que observa primeramente Dios en esta multitud? Jesús venía haciendo una tarea muy funcional en materia de la evangelización. 3, por lo menos inicialmente, acciones que Jesús desarrollaba. 1, enseñar. 2, predicar. Y 3, sanar. Es interesante poder ver de que también en el capítulo 4 de Mateo vuelve a señalar exactamente lo mismo en el monte de las bienaventuranzas. Y vuelve a decir que Jesús no solo predicaba, sino que también enseñaba y también sanaba. Pareciera ser que este modus operandi de Jesús debiera ser la raíz de la tarea funcional de nosotros como predicadores del Evangelio, como evangelizadores de su palabra. Si una iglesia, leía yo, no enseña, no educa, la predicación del Evangelio no tendrá su eficacia final. Y si una iglesia solamente enseña y no predica, se va a almacenar esa enseñanza solamente en un sector y no va a poder impactar toda una región. Es necesario poder ver también de que hay una tercera acción, de que debe existir una sanidad, ya sea física o del alma, pero es la evidencia de las cosas que Jesús hacía intencionalmente con una multitud. Él era una persona que estaba involucrada, inmiscuida en una sociedad y en querer afectar a una sociedad. El problema pareciera ser que muchas personas solamente predican porque no tienen capacidad de educar y de enseñar. Falta algo en el liderazgo de hoy que en el tiempo de Jesús existía. Yo quiero llamar la atención con estos primeros versículos intencionalmente. ¿Para qué? Para poder enfocarnos en esta sociedad que seguramente, como tú y yo, hemos criticado muchas veces, que está carente de Dios, que carece de moralidad, de que hay una decadencia moral y que todos estamos siendo testigos. Estamos solamente algunas par de semanas para tener que votar por una legislación de rechazo institucional o de aprobación institucional, en donde de una u otra forma se verá afectados los valores y los principios morales de una sociedad. No quiero hablar en este sermón de aquello, pero sí quiero enfrentar a todo el mundo cristiano que muchas veces critica o criticamos a una sociedad carente de muchas cosas. Podemos ver el alcoholismo, la droga, el sexo libre, los embarazos, los divorcios, la gente que hoy día ya los matrimonios que ya se separan, hoy día las estafas, tanta cosa que hoy día logramos ver, homosexualismo, lesbianismo. Hoy día vemos las legislaciones cada día en las naciones que son más inmorales. Pero ¿qué hace la iglesia frente a esto? ¿Cómo vemos cuál es la manera de que debemos mirar a esta sociedad? Y ese es el tema de hoy. ¿Cuándo la iglesia pierde el protagonismo social y deja de crecer? Porque sería fácil meternos en un búnker en donde nadie más nos afecta. No, es que el mundo está tan malo. Yo recuerdo haber crecido muchas veces escuchando la frase de algún líder decirme y decirnos a nosotros los jóvenes: ustedes no se junten con el mundo.
porque eso es pecado. Entonces decíamos nosotros, wow, ¿y seré marciano yo? Los mundanos nada le darán. ¿Y de qué manera nosotros podemos llegar a impactar una sociedad si no nos involucramos? ¿Será que no tenemos nada que enseñar? ¿Será que no tenemos nada que predicar? ¿Será que no tenemos la autoridad del Espíritu Santo para poder sanar la vida de alguien? Pero bien, Jesús venía haciendo todo esto y en ese instante, mientras Él realizaba esta manera de predicar, de enseñar dentro de la sinagoga y ejercitar toda esta evangelización, en ese sentir mucha gente le seguía. Jesús lo impacta algo importante, la multitud, la cantidad de gente que seguía su predicación. ¿Sabe qué? Yo mientras leía esto y estudiaba mucho el contexto histórico de este pasaje, yo puedo ver exactamente lo mismo hoy. Gente que corre detrás del mensaje. Nosotros solamente bastó un día poner en el corazón de nosotros, de mí y de un equipo de chicos, para tener que inmediatamente, apenas llegó la pandemia, no bajamos la cortina, sino que nos reinventamos inmediatamente a la vida virtual. Y déjeme decirle, aquí hay inversiones enormes. Bueno, cuando hay poca plata es enorme, para otros puede que no sea tanta, pero para nosotros es importante la inversión. Yo quiero destacar cosas importantes como la adquisición de computadores que hemos tenido que hacer, la adquisición de cámaras, de trípodes, en fin, de microfonías. Hoy día conformar un equipo, los chicos hoy día enseñando algunas técnicas de audiovisuales para tener que tener un equipo bien conformado para que tú hoy día puedas ver una imagen y poder tener un mensaje de manera más profesional, más expedita, no interrumpida. Hay todo un trabajo detrás. Cuando pensamos en aquello es porque vimos que había necesidad en la gente y no nos quisimos unir quizás al grito o al pensamiento de muchos creyentes que dicen el mundo no quiere saber nada de Dios, por lo tanto para nosotros prácticamente la pandemia es unas vacaciones que nos vamos a dar para que sepan lo que es no tener la palabra de Dios un domingo, para que echen de menos la iglesia. Yo creo que cuando partió esta pandemia, partió juntamente también la gran oportunidad de observar de una manera distinta y no gozarnos ni alegrarnos de la calamidad de una sociedad. Sé que Dios vino a sensibilizar a una nación, a un mundo entero, a tener que transformar y cambiar muchos modelos de vida, y que hoy día hemos sido heridos con aquello. Pero cuando Jesús ve a esta multitud que no eran creyentes, que no eran evangélicos, que no iban a una iglesia, era gente que no tenía pastores, no eran de sus discípulos. Jesús da la mirada. De hecho, algunos estudios dicen que lo más probable es que desde arriba de un monte Él logró observar tremenda cantidad, una gran cantidad de personas que iba atrás de ese mensaje, de esa enseñanza y de esas sanidades. Y lo primero que observa Jesús y que quiero compartir rápidamente contigo, la primera realidad que Jesús observó en ese grupo de personas, lo que Él vio es en cómo vemos a las personas. Lo primero que Él ve es el desamparo. Era gente desamparada. El versículo 36 nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. La traducción del lenguaje actual dice así en el versículo 36. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida,
que no tenía quien las defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Un día Jesús, también por el profeta Isaías, Dios por el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento ya venía reclamando lo mismo y dando a entender el mismo sentimiento. Todos, dice Isaías 53:6, todos, dice, nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es una realidad social. Y déjeme decirle que usted, aunque haya ido a una iglesia algún día, y haya predicado en una iglesia, y haya sido líder de una iglesia, según el profeta Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aparta de su pastor. Todos en algún minuto tenemos ese desliz, esa vulnerabilidad. O me dice usted que está ahí, le hablo a esos creyentes, o algún evangélico infiltrado que pueda estar en este minuto. A ti que has conocido a Dios, nunca necesitaste de que alguien tuviera compasión de ti y te viera que estabas desamparado en la vida. Note que esta característica, el desamparo, es la que más tarde le provocó a Jesús la compasión. El texto, Reina Valera, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión o qué le provocó compasión? Porque estaban desamparadas. El desamparo de esa sociedad, cuando Dios logró ver y se metió en esa vida de esas personas, logró interpretar, discernir en ese mundo perdido. Y Él no vio, ahí vienen los drogadictos, ahí está la prostituta, ahí está el mentiroso, ahí está el adúltero, ahí los pecadores. Ahí los no sé cuántos. Jesús no miró así. Él lo primero que ve en eso, efectivamente, puede ser, y con mucho respeto te digo, que yo también formé parte de aquello, quizás lo putrefacto de esa sociedad, desde una mirada peyorativa, muchas veces, ahí de lo malo, de lo menospreciado, Jesús tuvo la capacidad de ver el desamparo de esa sociedad. Y le provocó compasión. La palabra compasión en el griego viene del sentimiento de cómo alguien remueve, dice, las entrañas. Es la palabra griega que provoca o que interpreta el sentimiento más profundo de dolor. Cuando yo leía esto, me cambió el sabor del texto. Porque no vi a un Jesús que se alegraba de ver a esa gente que venía arrepintiéndose poco menos o siguiéndole. Es como si yo me alegrara y me jactara de toda la gente que hoy día me está viendo en este instante. Lo que Jesús sintió por un mundo necesitado, lo que Jesús vio en un mundo necesitado, lo que Él vio en un mundo necesitado fue que estaban desamparados. No veo a un Jesús criticando esas masas, porque la crítica más tarde vamos a ver a quién se la da, y que no precisamente es a ese mundo que se pierde y que no quiere saber nada de Dios. Ni pocos son los mundanos. Lo que ven ellos es que están desamparados. Para llegar a este nivel de observación que Jesús tuvo, lo que Jesús tuvo que hacer fue involucrarse en medio de esta sociedad por mucho tiempo. Escúchenme, no importándole la clase social de ellos. Él, para poder sentir lo que ellos sentían y vivían,
es seguro que Jesús se tuvo que inmiscuir. La mayor parte de su ministerio fue en las calles y todos sabemos esa historia. Por eso es que no entiendo por qué muchos creyentes y líderes cristianos lo único que hacen es tener que empoderarse y encerrarse en sus iglesias y vivir el júbilo en sus iglesias. Invierta. Les digo algo, pastores, compre una cámara. Un día me topaba con un pastor y me decía, nosotros hoy día lo único en esta pandemia es que hemos tenido que estar evangelizando por WhatsApp. Perdónenme que sea ofensivo, pero usted por WhatsApp. Por WhatsApp. Por el smartphone. 100 lucas. Invierta por la gente que hoy día necesita la palabra. ¿Qué sientes dentro de ti? Le hablo a esos creyentes que hoy día han recibido, han probado, han gustado del amor de Dios, aunque lleves 2 semanas gustando de esto. ¿Qué estás sintiendo por ese que se pierde? ¿No se te mueve tu interior? ¿No sufres la máxima sensibilidad del dolor por aquel que no sabe a dónde ir y qué buscar? ¿No los ves desamparados? Ellos tienen un riesgo tremendo social. Un chico que no tenga a Dios y ha sufrido en su casa, de seguro que está expuesto a que hoy día pueda vivir los peores días de su vida, alejado de Jesús. Y tú y yo somos responsables de poderles mirar con esos ojos de santidad. Pero muchos preocupados y entusiasmados, invirtiendo un tiempo interminable en sus trabajos. Es ahí el cristiano, reventado toda la semana. Para ellos, de lunes a sábado, trabajo. ¿Y qué hay con el perdido? No tengo tiempo. Tengo gente que ni siquiera se conecta en los lives del día jueves ahora. No, porque es que se me olvidó. ¿Qué se te olvida? Ser enseñado para más tarde poder enseñar a aquel que se pierde. Un verdadero pastor se pasa a lana y no a palabra. Si volvemos a la historia del buen samaritano, en Lucas 10, mire, analizamos lo siguiente. Estas siguientes motivaciones. El ladrón sabe lo que dijo. Lo tuyo es mío. Esa fue su motivación y por eso actuó. Por eso golpeó y por eso robó. El sacerdote y el levita, ¿sabe qué dijo? Lo mío es mío. Yo no me meto con él, usted no se meta conmigo. ¿No conoce ese tipo de sociedades? Que hoy día no me interesa. Ay, qué triste. El mundo está perdido. Que está mal el mundo. No nos metamos con ellos. No hagamos nada. No, tranquilito. No se infecte. Tenga cuidado con el COVID-19 espiritual de esas personas. No te juntes con el mundo. ¿Qué estamos diciendo? El levita pensó así. El golpeado, el herido, el dañado dijo, yo no me meto con él. Lo mío es mío. Mas el samaritano dijo, lo mío es tuyo. Estos son los 3 tipos de sociedades que usted puede encontrar fácilmente. Yo me quedo con el samaritano. Y el pasaje bíblico nos invita a ser como un samaritano. Lo mío es tuyo. El dolor, créame de verdad, mientras estudiaba este pasaje, el Señor me decía a Moisés, el dolor de esa sociedad tiene que ser tuyo. Quiero que sepas, Moisés, y quiero que esa gente sepa que yo sufro por ellos. Dile que no están solos. Dile que hay un ojo de Dios que los mira con compasión y que sufro por ellos. Jesús, lo primero que vio en esa multitud que se perdía es que estaban desamparados. Segundo, no solo ve que están desamparados, sino que ve otra realidad en ese grupo de personas. Él dice aquí,
hay una cosecha abundante. Mire, el versículo 37, la parte A, dice: entonces dijo a sus discípulos, una vez que ve y tiene compasión y los ve la cualidad de desamparo que tenían, de dispersación que tenían, como ovejas que no tenían pastor, porque sí, andan muchos, no tienen pastor, lo que falta son pastores. ¿Sabe qué? Les dice a sus discípulos, entonces, a la verdad le dice, la mies, la cosecha, la cantidad de gente es mucha. Hay mucha gente que está madura, que está lista para la siega, para cosecharla, para tener que transmitirles el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa aquí? No existe tal de que el cristianismo ofenda. Miren lo que voy a decir, que el cristianismo ofenda a una sociedad diciéndole, ustedes no quieren saber nada de Dios. Mentira. No era la primera vez que Jesús animaba y llamaba la atención a sus discípulos en este tema. Para Jesús este tema era inminente. En Juan, en el capítulo 4, un día también le dijo, cuando estaba con la mujer samaritana, y se convierte toda una aldea de samaritanos por medio de la mujer samaritana, les termina diciendo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, dice él, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, para ustedes siempre falta tiempo, aún no es el tiempo. Para ustedes siempre, no, espérenme un poquito, para ustedes siempre existe una postergación, mientras un mundo está hoy día en el pleno momento de cosecharlos. Jesús les dice, hay cosecha de sobra. Es una realidad hasta estos tiempos. Mire, le invito a usted ahora, mire, levante, alce la vista, mire los campos, mire a las personas, vea la sociedad, vea las noticias. Sí, mírelo con los ojos de Dios. Observe cuánta gente necesitada del mensaje de Jesucristo. Es más, mire a su lado, mire a su alrededor. Tu familia, tus amistades, ¿sabe qué? Ellos tienen hambre y necesidad de Dios, pero ellos no lo saben. Cuando te aceptan el link que le envías, cuando le envías ese link y ellos lo reciben, hay hambre ahí. Nos apresuramos muchas veces a señalar, ¿sabe? La impiedad de nuestra sociedad y su resistencia al Evangelio. Pero estamos haciendo a Jesús entonces con aquello mentiroso, porque Él dice que la cosecha es mucha. El problema parece ser con los obreros. Si la gente del mundo no responde, tal vez el problema radica en nuestros métodos de cosecha, la forma en que nosotros hemos entrenado a los cosechadores o la falta de la unción del Espíritu Santo. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo para levantar una gran cantidad de obreros y seguidores del plan maestro que va a ser el único que va a traer multiplicación. El problema, yo no lo veo en las personas. El problema, Jesús no lo vio en las personas. Él dijo, hay trabajo de sobra. La gente en el campo muchas veces reclama sobre esto, sobre el trabajo. Y hay mucho trabajo. Muchas veces. Para el flojo, nunca va a haber trabajo. O siempre el trabajo va a ser malo. No, está mala la fruta. Está muy chica la fruta. Pero si te están pagando para aquello, ¿qué es mejor? Pájaro en la mano que 100 volando. Nos vamos a encontrar en un tiempo más. Se necesitan cosechadores. Y es por esto que hoy día yo quería titular este sermón de esta manera. ¿Sabe qué? Pareciera escuchar o ver en el fondo de Dios, en los grandes portones de oro de Dios, un gran letrero diciendo,
se necesitan cosechadores. Jesús no solo vio una cosecha abundante y el desamparo de una sociedad, sino que hay algo, no sé si considerarlo peor o mejor. Pero en el versículo 37 Jesús nos dice que ve que son pocos los cosechadores. El problema más serio se encuentra justamente aquí: la falta de obreros. Jesús dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, wow, ¿el problema es de la sociedad? ¿Sabe usted? A mí, una de las cosas que creo que hace un rato el Señor sacó de mi corazón fue prejuiciar a una sociedad. Y hoy día y ayer y hoy día me ha dado duro Dios con este mensaje, diciéndome: quiero que mires con mis ojos a esa sociedad. Yo hoy día acepto absolutamente a un alcohólico, acepto absolutamente el pensamiento de un liberal diciendo: ¿se pueden casar dos hombres o dos mujeres? Lo acepto escucharlo. Lo que él necesita es la palabra de Dios para tener la dirección santa y pura del modelo bíblico del matrimonio. Acepto juntarme sin ningún problema con un chico que esté drogado o que consuma droga. No tengo ningún problema con tener que ministrar la vida de alguien que esté consumiendo pornografía. No tengo ningún problema de sentarme en la mesa con un adúltero. No tengo ningún problema de tener que escuchar las descargas odiosas de alguien diciéndome que la iglesia es lo peor que puede existir y que Dios no existe. Estoy completamente de acuerdo con esa gente. ¿Sabe por qué? Porque lo que veo es que están desamparados y que esa cosecha es abundante, que justamente ellos lo que están necesitando es una palabra de Dios, de alguien que tenga a Dios en su corazón. Y aquí es donde se reduce notablemente la cantidad de obreros. Mucha gente de salón, mucha gente que en aquel tiempo, cuando el Señor venga, dirá, y le dirán al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y yo, dice el Señor, os diré: no os conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Hay gente que solamente hoy día predica y predica. Hay gente que hoy día por años en la comodidad de su iglesia, en la comodidad de sus bienes, en la comodidad de su vida cristiana. Mas el Señor dice: hay mucho que cosechar. El problema más serio se encuentra justamente aquí: faltan obreros. Tanto así que luego dice Jesús: rogad. Rogad. No orar, rogad. La palabra griega aquí es mucho más enfática. Es súplica. No pedir como es oración. Rogad, suplicad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la conclusión que hace Jesús con sus discípulos. Le dice a ellos, a los que andaba con él durante casi 3 años y medio. A esos chicos que estaba formando para luego él irse, le dice: tienen que orar ustedes. Ellos no saben orar. No les dice a la gente: oren para que vengan y se levanten más hombres y les prediquen. Ellos no tienen que pedir, es la iglesia, los convertidos, los que están con Jesús. A ellos Jesús les exige, les pide: rogad para que Dios envíe obreros. ¿Qué estás haciendo tú?
hoy día? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo la iglesia? La sociedad de hoy pareciera profesionalizar sus vidas y crecer en sus áreas profesionales. Hasta la relación con el Evangelio de Salvación y llevar el médico o querer ser médico, el periodista ser periodista, el profesor ser profesor, el empresario empresario, el obrero obrero, y todo encasillar de una u otra forma sus vidas profesionales. Pero ¿sabes qué? Hay algo que hoy día te quiero decir. Hay gente allá afuera que necesita de tu profesión. Hay gente allá afuera que muchas veces hemos criticado, que necesita de tu talento. ¿Para qué estás estudiando? Para que seas el médico reconocido más tarde y salgas por televisión. Estoy tan feliz de escuchar a jóvenes decir, tío, ¿sabe qué? Una y otra vez. Sacando carreras espectaculares, diciéndome, tío, no se olvide, pues, me decía uno ayer, que yo quiero entregar mi vida a Dios. Quiero pastorear vidas. Dejar mi empresa, pero para que sea al servicio de la obra de Dios. Tengo chicos que gracias a ellos hoy día somos capaces de sacar adelante todos estos programas. Y tú hoy día recibiendo una palabra. Chicos que después de aquí están hartas horas a veces de la noche editando, sacando adelante un buen programa de día domingo. Hay adultos que están ahí siempre trabajando. Hay un equipo de gente que hoy día está teniendo compasión, que no duermen por tener que llegar a ese joven que se está perdiendo. Y que están dispuestos a entregar sus vidas, sus carreras, sus profesiones, con tal, ¿sabe de qué? De poder impactar, empatizar y ser pastores de aquellos dispersas personas que están por la vida. Yo hoy día te desafío, al igual que esta palabra, que hoy día el Señor nos está entregando. ¿Sabes por qué? Porque para aliviar el dolor de una sociedad necesitada, se necesita un ministerio continuo, sin interrupciones que te pueda provocar la vida. Se necesita compasión. La verdadera compasión nos obliga a ir más allá de los milagros, de los cultos emocionantes que podamos tener en una iglesia. La compasión mueve nuestros corazones para realmente cuidar a la gente herida. La compasión que no mueve a la acción es simplemente pena. Si usted dice que tiene compasión y no está haciendo nada por el que se está perdiendo, lo suyo es pena, no es compasión. La compasión nos mueve a ayudar a ese que está tirado ahí en el camino, que no sabe para dónde va, como se dice en el buen chileno, la micro. La auténtica compasión siempre nos ha de llevar a la acción, a involucrarnos en la miseria de un mundo roto. Aquí es cuando toma fuerza las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 que dice: ¿cómo pues esta gente, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo hoy día quiero decirte que hay un letrero en el fondo del Señor Jesucristo que dice: se necesitan cosechadores. El problema
problema no es la gente, somos nosotros. Roguemos para que Dios envíe a muchos obreros a trabajar. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo.